espíritu de la sabiduría. Ahora vamos a Job. Amén. Job 28, 28. Capítulo 28, versículo 28. Cuando lo tienen, digan amén. Amén. Y dice ahí, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y él apartarse del mal, la inteligencia. Vemos en la Biblia 3 veces donde Dios dice que el temor del Señor es sabiduría. Sabiduría. Pero ahí queda la pregunta, ¿cómo podemos tener esta sabiduría? El primer paso en tener el temor del Señor es tener un concepto correcto de Dios, lo que significa entender quién y qué es Dios, es conocer a Dios, hermanos. Vayan conmigo a Isaías capítulo 45. Isaías 45, y vamos a leer el versículo 5 al 6. Isaías 45, versículos 5 al 6. Y dice ahí, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Hermanos, Amen. Él es Jehová, no hay otro Dios fuera de Él. Amen. Dios era Dios antes que tú lo conocieras y Amen. continúa siendo Dios. Dios Todopoderoso, con nosotros o sin nosotros, hermanos. Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y omega, el principio, el fin, el primero y el último. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El concepto correcto de Dios es sabiendo que Él es todo lo que es todo el tiempo. Él es Dios Todopoderoso. That's right. Todo el tiempo, hermanos. Eso es el concepto correcto de Dios. La triste realidad es que mucha gente tiene un concepto equivocado de Dios. Y es por eso que tenemos tantas religiones falsas y personas que se consideran cristianos pero viven vidas que no se agradan al Señor. Algunos tienen el concepto de Dios que todo lo acepta y por eso dicen que está bien ser homosexual y cristiano al mismo tiempo, porque Dios simplemente me aceptara. Y déjame decirte en esta noche, hermanos, Dios no tolera el pecado. Déjame decirme claro, Dios te acepta a ti, pero no a tu pecado. Dios te ama y te acepta, pero no acepta a tu homosexualidad, ni a tu pornografía, ni a tu alcohol, ni tus drogas. Y es por estos conceptos incorrectos y malas de Dios y por una falta del temor del Señor que la gente cae en religiones falsas. Porque sin el concepto correcto de Dios, hermanos, no puedes tener el temor del Señor. Debemos como cristianos tener el temor del Señor. Y eso me traiga a mi segundo punto, hermanos. ¿Cómo puedes tener el temor del Señor? Y si regresan a Proverbios, por favor, conmigo, Proverbios 2. Proverbios capítulo 2. Versículo 1. Y quiero enseñarles unas palabras claves muy importantes que Dios pone en estos versículos para enseñarnos cómo podemos obtener el temor del Señor. Aquí dice en el versículo 1, Proverbios 2:1, Hijo mío, si recibiréis mis palabras y mis mandamientos guardaréis dentro de ti. La palabra recibiréis significa aceptar. No solo saber lo que Dios dice, sino aceptarlo. O en otras palabras, no dejar que la palabra de Dios entre por un oído y sale por el otro. Aceptarlo y guardarlo en tu corazón, hermanos. Quiero que se enfoquen en la frase, si recibiréis mis palabras. ¿Recuerdan eso? El versículo 2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaréis tu corazón a la prudencia. ¿Recuerdan esa palabra sabiduría? Si clamaréis a la inteligencia y la prudencia diréis tu voz. ¿Recuerdan esa palabra inteligencia? Si como a la plata la buscaréis y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Recuerdan esa frase? Si como a la plata la buscares.
Hermanos, cuando Dios use la frase de mis palabras en el versículo 1, ¿de qué está hablando? De la palabra de Dios. ¿A qué se refiere Dios cuando usa la palabra sabiduría en el versículo 2? De la palabra de Dios. ¿A qué se refiere Dios cuando usa la palabra inteligencia? De la palabra de Dios. Dios está diciendo aquí en el versículo 4, vayan ahí conmigo, si como a la plata la buscares. ¿Cuántos aquí tienen trabajo? All right. ¿Cuántos días vas al trabajo? ¿Un día por semana? ¿Un día por mes? ¿No? 5 días. 7 días. 5 días. You? How many days you go to work? 5. Normalmente 5 o 6 días por semana, ¿verdad? Porque eso es suficiente. Un día por semana no es suficiente, ¿verdad? Oh, no. Eso no paga nada. Michael entendió eso muy rápido, ¿verdad? Mira, hermanos, si buscamos la palabra de Dios como buscamos el dinero, vamos a buscar el temor del Señor. Si buscas, hay muchas personas que tienen trabajo aquí. El mundo trabaja por el dinero. Y si buscamos la palabra de Dios, si este país busca la palabra de Dios, como buscamos el trabajo y el dinero, this would be a better world. Sería un mundo mejor. Versículo 5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová. Hermanos, busca la palabra de Dios, porque ahí es donde vas a entender. El temor de Dios no es algo donde vas a tener miedo o asustado de Dios. No quiero que crean que Dios es un monstruo allá en el cielo, stomping así, que no. Dios no es así. Pero la Biblia nos enseña que debemos de respetar y también amar a Dios. Y el temor de Dios es simplemente como un padre y un hijo. El hijo teme al padre porque el hijo sabe que el papá puede castigarlo. Pero también al mismo vez el hijo ama y respeta a su papá. La Biblia dice, nos da la sabiduría del temor del Señor, y en esa sabiduría nos enseña que debemos de respetar y amar a Dios. Amen. Pero al mismo vez debemos de temer a Dios. Si van conmigo a Deuteronomio 5. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Y ahí dice, ¿quién diría que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Esto nos enseña que el temor de Dios no es algo odiosa o vengativa, es algo de amor por nosotros. Amen. Yo desde el grado 6, yo recuerdo haciendo tarea en mi casa. Yo salí de la escuela pública al grado 6 y empecé a hacer escuela en la casa al grado 6. Y ahora voy graduando este año voy a graduar y en 2 semanas. Por la gracia de Dios estoy graduando, alright. No creen que estoy un genius, alright. Por la gracia de Dios. Pero yo recuerdo una cosa y no se me olvida. 5 o 6 años después, todavía me recuerdo esto. Y cuando estuve en el grado 6, creo que tenía como 13 años. Y tenía 13 años y recuerdo haciendo un examen de matemáticas. Y te digo, hermanos, estoy muy mal por las matemáticas. Yo soy tonto para las matemáticas. Pero mi papá es un calculador humano. Él puede hacer cualquier problema
Y llegando acá en el carro me dije, no digas eso, que soy calculador humano, me van a preguntar muchas cosas, pero sí, pero le dije, pues sí voy a decirlo, porque sí está bien. Yo puedo estar ahí por 5 horas tratando de ganar un problema de matemáticas y él lo llamo y él en 5 segundos ya sabe la respuesta. Tomé 5 y perdí 5 horas de mi vida. Pero, pues hermanos, recuerdo esta vez que estuve haciendo este examen en la mesa de nuestra casa. Estuve haciendo este examen y estuve muy confundido, no podía entender por qué pusieron letras en las matemáticas. Es muy mal, pero vi al otro lado de la mesa el libro de respuestas. El libro de respuestas, y mi abuela sí sabe lo que estoy hablando porque ella hizo el tarea de la escuela de mi mamá y sus hijos ahí en la casa, me dice mi mamá, y pues vi el libro de respuestas al otro lado de la mesa y te digo, hermanos, yo estuve mirando al libro, pero creo que el libro me estaba mirando a mí. Sí, pero vi ese libro y yo estuve confundido acá. Y mi mamá estaba en su cuarto, mi hermana no sé dónde estaba, mi papá estaba en el trabajo, pues pensé que estaba en el trabajo. Ahorita vamos a llegar ahí. Pensé que estaba en el trabajo. Nadie estaba ahí. Corrí para el otro lado de la mesa, agarré ese libro, fui para el otro lado y empecé a copiar. Y sentí de lo más inteligente. Cada problema estaba correcto, cada problema. Y luego escuchó un ruido muy conocido para mí. El ruido de mi papá llegando del trabajo y sus llaves entrando a la puerta. Cuando escuchó eso, agarré ese libro y lo tiré hasta el otro lado de la mesa y se fue más adelante de la mesa. Se necesitaba correr muy rápido a agarrar ese libro y lo puse ahí. Y recuerdo, y mi papá siempre cuando entra, siempre me dice, hey, what's up, man? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu día? Y empezamos a hablar. Ese día no. Ese día me mira y estuvo ahí sudando, así sin aire. Me dice, ¿qué estabas haciendo? Y te dije, nada. Y me pregunta una vez más, ¿qué estabas haciendo? Te voy a preguntar una vez más, ¿qué estabas haciendo? Nada. Y me dice ahí en ese momento, te vi por las cámaras. Y en ese momento, ahí mi garganta se así hasta el piso. Y en ese momento yo sabía que ya me terminó la vida y pues, pero hermanos, te digo esa historia para enseñar. Después de eso, mi papá me castigó y me castigó ese día. Pero quiero que saben que mi papá no me castigó porque me odiaba. Ese castigo fue por mi beneficio. Ahora en 2 semanas voy a graduar por causa de ese castigo. Hermanos, cuando un padre hace algo es siempre para el beneficio de sus hijos y de su familia. Y eso me trae a mi tercer punto. Si estamos viendo el temor del Señor como una relación de un padre y un hijo, ¿qué es el beneficio para nosotros? ¿Qué es el beneficio para nosotros? Y lo que puedo decir del primero es, nuestro versículo principal de este mensaje es Proverbios 2, 1 al 4, y estos versículos están en la Biblia no para condenarnos, hermanos, pero para bendecirnos. Si pueden ir a Proverbios 22. Proverbios 22. Versículo 4. Proverbios 22, 4. Y dice ahí, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Lo que quiero preguntarles en esta mañana, hermanos, es
¿Usted verdaderamente cree que Dios necesita más riquezas, honra o vida? No es para su beneficio, es para nuestro beneficio. Amén. Cristo no Amén. necesita más riquezas, Amén. ni más honra, ni más vida. Él quiere dar eso a nosotros, es para nuestro beneficio. Amén. Vayan conmigo a Proverbios 10, 27. Proverbios 10, 27. Y ahí dice en Proverbios 10, 27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impios serán acortados. ¿Usted verdaderamente cree que Dios necesita más días? Deuteronomio 33, 27 dice, el eterno Dios es tu refugio y acaba abajo los brazos eternos el hecho de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Hermanos, nuestro Dios es eterno. Amén. Y como dice Hebreos 13:8, dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él tiene todo el Amén. tiempo en sus manos. Los días de nuestro Dios no se acabarán. Amén. Dios no necesita más días. Proverbios 10, 27 está en la Biblia para nuestro beneficio. Amén. Vayan conmigo a Job. Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 10. Ahora estoy sudando por correr mucho. Job 1:10. Y ahí dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Job era un hombre que tenía el temor del Señor y por eso Dios acercó a Job con protección sobre él y su familia. En inglés voy a leer el versículo, un frase aquí. En inglés dice, hast not thou made an hedge about him? La palabra hedge en español se traduce a arbusto, así se dice, ¿verdad? Arbusto. Y pues voy a decirles una historia. Estoy en el colegio y uno de los profesores de una de mis clases dije una historia de un misionero. Y este misionero estaba manejando por dentro de una selva. Y cuando estaba manejando dentro de esta selva, su carro se descompuso. Y ahí estaba en medio de esta selva y salió y trató de arreglar el carro, pero no se quería aprender. Y pues ahí se quedó por la noche. Pero también en esa selva era un grupo de hombres que comen a humanos. Cannibals. Cannibals. No sé cómo se llama eso en español. ¿Ah? Canibal. So, era un grupo de canibales, hombres que comen a los humanos. Y este grupo específico comía especialmente a los misioneros. Y ahí estaba viendo a este misionero como era un carne asada, hermanos. Y ahí estaba el misionero en su carro y estos hombres se juntaban y estaban planeando a matar a este misionero. Estaban allí y agarraron sus palos y vieron abajo del monte donde estaba el misionero y estaban allí, pero algo lo paró. Tenían toda la intención de matar a este misionero, pero algo lo paró. Años después, estos hombres se recibieron a Cristo, se convirtieron al cristianismo y recibieron a Cristo. Y uno de estos hombres buscó el misionero y dijo al misionero, nosotros tenemos toda la intención de quitarte la vida esa noche. Estuvimos planeando, teníamos nuestras almas listas, venimos abajo del monte, pero algo nos paró. Cuando llegamos a tu carro, vimos un grupo de hombres alrededor
de tu camioneta y hombres grandes en capas blancas brillando. Es lo que vieron. Eso fue el testimonio de este misionero. Y estos hombres, este grupo de hombres fueron viendo. Hermanos, lo que quiero decirles en esta noche es: si tienes el temor del Señor, Dios ponga un arbusto de protección alrededor de nosotros. El temor del Señor es para nuestro beneficio, porque el misionero temó al Señor, Dios lo protegió. Todo lo que Dios hace es para nuestro beneficio, hermanos. Cada versículo en este libro es para nuestro beneficio. Dios ya conoce esto de corazón, pero cada versículo en este libro, cada palabra, cada letra es para nosotros, para ayudar a nosotros. Hay un hombre que vi en el YouTube y es un hombre que sienta en una mesa ahí afuera de un colegio y le preguntan preguntan ¿por qué crees en Dios? Y es un politician, político. Es un político, un hombre que meta en las políticas y ahí estaba y un estudiante del colegio salió y le pregunté, ¿por qué crees en Dios? Y ¿sabes lo que fue la respuesta? Porque vi que cuando aplico este libro a mi vida empieza a ser mejor. No hay ninguna vez que yo aplico algo de la Biblia a mi vida y se me hizo mal. Cada vez que yo aplico este libro, sale para mi beneficio. So, ¿qué son los beneficios, hermanos? La protección de Dios. La protección de Dios. Necesitamos entender eso. Si queremos protección de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, necesitamos temer al Señor. Amén. Ahora llego a mi cuarto punto, y es ¿cuál es el resultado del temor del Señor? What is the result? ¿Cuál es el resultado? Ya vimos lo que es el temor del Señor, ya vimos cómo podemos obtenerlo, ya vimos los beneficios. Ahora nos preguntamos cuál es el resultado. Vayan conmigo a Salmos, por favor. Salmos 19. Salmos 19, 9. Y allí dice en Salmos 19, 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El temor del Señor es limpio, dice la Biblia. Hermanos, si el temor del Señor es sabiduría, y buscamos esa sabiduría en la palabra de Dios, y la palabra de Dios son las palabras de Dios, eso nos enseña que Dios es limpio, puro, sin pecado y sin mancha. Eso también nos enseña que nosotros somos todo lo contrario, que somos pecadores, impuros, manchados y sucios. Ahora tenemos esa sabiduría para entender qué y quién es Dios realmente. Y sabiendo eso, no podemos ser satisfechos con nuestras vidas pecaminosas, impuras y sucias. Salmos 19, 9 dice, el temor de Jehová es limpio. El resultado del temor del Señor debe de ser una insatisfacción en nuestras propias vidas y comprensión de que debemos intentar ser más como Cristo. Hermanos, nunca vamos a ser igual a Cristo, pero podemos intentar hacer como Cristo. Vamos a ir a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Y con esto acabo. Segundo de Corintios, versículo 1. Segundo de Corintios 7:1. Y dice aquí, segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos
de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, aquí en la Biblia claramente nos dice a intentar ser más como Cristo. Nadie en este mundo es perfecto, y todos cometemos errores, pero podemos intentar ser más como Cristo. Hay esperanza en tratar de ser como Él, porque mira el mundo, que están saliendo borrachos, matrimonios quebrados, porque no están tratando de ser como Cristo. Pero cuando llegamos tratando de ser como Cristo, como dice el político, siempre es para mi beneficio. Amen. Siempre es para mi beneficio. El resultado del temor del Señor, hermanos, debe de ser que intentamos ser más como Cristo. Amen. El resultado del temor del Señor es ver quién es Dios realmente para permitirnos ver quiénes somos realmente. Si Él es perfecto, eso me enseña que yo soy un pecador. Si Él es limpio, yo soy sucio. Si Él es pura, yo soy impuro. Si Él es perfecto, nunca voy a ser como Él, pero puedo intentar. Puedo intentar. Eso debe de ser el resultado del Señor, hermanos, es siempre tratando de ser como Cristo. Amen. La triste realidad es que hay muchas personas que han dejado de intentar ser como Cristo. Ellos han dejado el temor del Señor. Algo pasó en sus vidas y por eso dejaron de intentar. Mi pregunta esta noche para ustedes es, ¿has dejado de intentar? ¿Has dejado de intentar? ¿Hay algo en tu vida que pasó que te hizo dejar de intentar? ¿Qué fue tan grande que te hizo dejar el temor del Señor? ¿Cómo llegaste al punto donde dices, ya no quiero ser como Cristo jamás? Estoy terminado con ser como Él. Hermano, hermana, vino en esta noche para decirte que sigues temiendo al Señor y que no dejas de intentar de ser como Él. Amén. Aparte de la salvación, es una de las cosas más importantes en la vida, es tratar de ser como Cristo. No vas a llegar a ningún lado en tus propias fuerzas, pero con Él todo es posible. Amén. Mi pregunta es simple y con esta pregunta voy a acabar y vamos a entrar a la invitación. Pero mi pregunta es simple en esta noche, hermanos. ¿Quieres el temor del Señor? ¿Quieres el temor del Señor? Vamos a orar. Cada rostro inclinado, cada ojo cerrado, por favor.